Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mish de Mish Kinsukuroi. Y bueno, para no variar, hace unos días hice un directo que ya revisando resulta que tengo problemas de intermitencia en el audio y no se escucha bien. Entonces, lo que yo les estaba diciendo era el por qué en algún momento había decidido dejar de hacer transmisiones. Y les comentaba que mi último directo que hice hace unas semanas no tuvo ninguna visualización, excepto las propias, es decir, las de mis otras cuentas personales. Y fue un poquito de sensación de, ¿para qué estoy haciendo esto si no parece ser del interés de nadie? Entonces pensé que había sido pues una equivocación haber intentado hacer ese tipo de contenidos, pero posterior a eso, hace algunos días, tuve una plática con una persona a quien yo quiero mucho, y entre las cosas que hablábamos era eso, referente a mí. Yo tuve una crianza estricta donde se me pedía ser perfecta o lo más parecido a eso para sentirme merecedora de lo demás. Y debo confesar que actualmente a mis 49 años sigo teniendo ese tema con la perfección. Es decir, cuando hago algo espero el mejor resultado y si no tengo ese resultado me siento frustrada, pero más que eso me siento mal o siento que me equivoqué en algo y me regaño a mí misma por no haberlo hecho bien o por no haberlo hecho de la manera correcta. Y justamente la persona me decía que, que se vale equivocarse, que se vale fallar y que si cometo errores tampoco es tirarme al piso porque los cometí, más bien es tomar un espacio y ver. Se vale de repente tomar una pausa, sin embargo en algún punto hay que levantarse y continuar. Y esto va muy al caso con lo que les he hablado en otros de mis directos, donde yo les decía que bueno, que al final del camino no podemos controlar lo que sucede ni afuera de nosotros, ni con los demás, ni a raíz de lo que nosotros hacemos. Entonces, una parte de la sanación pues es soltar el control de los resultados. Y ahí fue cuando me caí en la cuenta de que el dejar de hacer transmisiones no era la solución, porque al final yo empecé a hacer esto por mí y porque era algo que yo quería compartir. Si el resultado no es el que yo esperaba, no está en mí que sea ese resultado. Entonces, creo que es bueno poderme permitir hacerlo y decir, bueno, ok, creo que sí puedo, si me siento en la necesidad de hablar de algo, pues lo puedo hacer. Ya lo que pase con ese contenido, si es visto o no es visto, pues ya no queda en mí. Y sin embargo, no me voy a castigar porque tal vez me equivoqué al hacerlo o porque no lo hice bien y por eso no lo ven. Más bien es un tema como de, ok, no salió de la manera que yo esperaba, pero al final no me quedé con las ganas de hacerlo. Y esa es otra parte importante que estoy intentando trabajar actualmente en mi vida porque me he estado dando cuenta de que estoy dejando de hacer cosas o de decir cosas o de pedir cosas por el miedo al resultado. Yo creo que esto es peor porque ¿de qué te arrepientes más? ¿De lo que hiciste y no salió como esperabas? ¿O de lo que no hiciste por el temor a que no saliera como esperabas? Y creo que es un tema también que se refiere a la crianza, las heridas de la infancia, los tipos de apego, que ya había hablado también de eso, diciéndoles que el apego no nada más es hacia una persona en el tema de lo romántico. El apego es hacia los resultados, hacia nosotros mismos, hacia todos los contextos en los que nos vamos desenvolviendo.
Entonces, el que te críes de una manera y tengas ciertas heridas del alma que te están llevando, no es justificación para que por eso digas que ya eres así, ya ni modo. Se vale intentar regresar a sanar esas heridas, a perdonar en este caso a la Mish del pasado pues que no hizo las cosas como ella esperaba hacerlas, y darle el amor que esperaba recibir. Y esa es otra parte que quiero compartir con ustedes. Otra plática que tuve también igual con una persona que quiero mucho era referente a eso. A veces no te entregas lo suficiente a las personas porque tienes precisamente miedo al dolor, miedo al rechazo, miedo al abandono. Y entonces cuando tienes un amor enfrente y te lo están otorgando, no sabes qué hacer con él, a pesar de que lo necesitas o de que lo esperas. Entonces, como siempre lo digo, no nos podemos regresar al pasado a cambiar lo que ya hicimos o lo que no hicimos, pero sí podemos tener claridad en ello para que en adelante, si nos es posible, pues podamos evitar pasar por una situación similar. Entonces, bueno, actualmente estoy, para no variar, pasando por situaciones que me están siendo difíciles. Y como todo, pues hay días que son más complicados que los otros. Y justamente hoy fue uno de esos días en los que, híjole, cuando salí del trabajo estaba lloviendo y venía caminando a casa. Y me quité los lentes porque se me estaban mojando precisamente con la lluvia. Y me di cuenta que es un poco como cuando liberamos algo, ¿no? A veces es sano, o más bien siempre es sano permitirnos liberar las emociones que tenemos, poder llorarlas, permitir que nos acompañen el tiempo que sea necesario y procesarlas, validarlas de la manera correcta para no volvernos adictos a ellas. Es decir, yo estoy triste y puedo estar triste un tiempo, pero entender que esa tristeza es una emoción que se presenta y las emociones son temporales. El problema es las acciones definitivas que tomamos a consecuencia de ellas. Entonces, bueno, no tengo como tal un tema que tratar aquí. Quería explicar por qué había dejado de hacer transmisiones, por qué incluso consideré dejar de hacerlo de manera permanente y por qué tomé la decisión de que quiero seguirlo haciendo. Tal vez no con una agenda y no en una fecha específica, pero definitivamente sí, en el momento que yo sienta que quiero compartir algo, como es este caso, porque al final del camino estoy trabajando en mí. Otra cosa que estoy cargando en este momento, o que es, digamos, medio fuerte, es el tema de cuando la realidad te golpea. A veces vivimos tratando de ignorar las cosas o las situaciones porque pensamos que si lo ignoramos deja de existir. Pero obviamente eso no resuelve el problema. Simplemente lo tratamos de tapar hasta que desborda y nos cae encima. Es cuando nos dan esos golpes de realidad en los que nos damos cuenta de qué está pasando. Y uno de los golpes de realidad que estoy teniendo o que tuve recientemente fue caer en la cuenta de que no estoy teniendo una vida plena porque siento que con el pretexto o justificándome con que, como les dije, llevo 1 año y medio viviendo aquí sola y la soledad está empezando a cobrarme factura. Entonces, por ello, siento que no tengo tal vez tanta motivación para hacer cosas y volteo a ver las vidas de los demás y me doy cuenta que hay personas que tienen unas vidas tan plenas. Y no es tema de envidiarles ni nada, al contrario, es una admiración real, porque son personas que tal vez no tienen, igual que yo, muchas cosas que esperaban, pero empiezan a llenar sus espacios con cosas que les llenan.
Y entonces aquí viene el punto, yo necesito empezar a intentar hacer eso. Me había acostumbrado, viviendo aquí en Querétaro, me había acostumbrado pues a trabajar entre semana en mi trabajo todo el tiempo y tener siempre disponibilidad los fines de semana como para poder hacer otras cosas. Esperaba que pasaran cosas, esperaba tener cosas que hacer y al final del camino, pues esas cosas que esperaba, pues al final no pasaron o no se presentaron como yo esperaba, porque puse mis expectativas no en lo que yo podía hacer para mí, sino en lo que otros podían hacer para mí, pensando que eso era lo que me iba a dar una plenitud. Y sí, no niego que en parte algo de mí sí tenía esa idea, sin embargo, veo como otras personas que a lo mejor tampoco tienen todo lo que esperaban, pero empiezan a completar sus espacios haciendo cosas que disfrutan y aman. Y entonces tal vez eso es lo que me falta a mí, ¿no? Llenar mi vida de cosas que yo pueda hacer, en lugar de estar dejando espacios vacíos, que al final son espacios en los que ese tiempo, pues como no lo estoy aprovechando en cosas que me llenen, pues entonces da entrada a pensar en las carencias, en el dolor, en la tristeza. Y bueno, les había comentado que estaba por iniciar un proyecto, voy a estar dando terapia psicológica en línea y justamente creo que hacer eso en mis tiempos libres va a llenar también ese espacio que estoy teniendo vacío. Y pues darme cuenta, como siempre lo dije y creo que en alguna de mis directos lo comenté, cada uno de nosotros tenemos una vida y cada uno de nosotros podemos hacer espacio en ella para lo que queremos que esté ahí o para quienes queremos que estén ahí. Entonces, siempre podemos dar una apertura a ello y no es sentarnos en la puerta de la vida de alguien más esperando entrar o no sentarnos a la puerta de una situación que esperamos que se presente en todos nuestros contextos relacionales, laborales, familiares. Más bien es ocuparnos en trabajar para nosotros mismos y decidir a qué le damos espacio y a qué no. Por un ejemplo, si yo trabajo de por sí de lunes a viernes todo el tiempo y casi no tengo tiempo libre ahí más que para pues las cosas habituales de mi vida y los días que tengo disponibles deseo ocuparlos al 100% entre mis actividades que me agradan y trabajo, pues obviamente ya completé ese espacio y ya no tengo un cupo para los demás o para lo demás. En algún momento puedo tomar la decisión de aperturar espacios para lo que me sea importante, para tal vez convivir con otras personas, tal vez hacer otras cosas, pero eso ya queda en cada quien. Entonces, creo que por el momento voy a tomar el tema de mi sanación personal de esa manera. Voy a llenar mi vida por mí misma. Voy a hacer cosas por mí, para mí. Y voy a tratar de construir algo sólido. La vida es un camino finalmente y pues nosotros decidimos cómo caminarlo. No podemos tomar la decisión por otros de caminar junto a nosotros o de esperarnos en alguna parte del camino y luego irse en la otra. Nosotros solamente podemos decidir lo que hacemos. Y si alguien se acerca, se integra, quiere ser parte de ese camino, pues lo hará. Así como nosotros nos permitimos acercarnos e integrarnos al camino de otras personas que nos son importantes. Ahorita tengo algunos temas familiares que también me está pasando eso. Con mi familia directa, con mi núcleo vincular, tema de mis hijos. Aunque están lejos, han habido situaciones en las que precisamente a veces parece que no quepo en sus caminos, ¿no? Entonces, pues yo debo dejar que ellos sigan sus caminos y seguir el mío. Y pues en algún punto, si ellos quieren acercarse y ser parte, pues lo van a hacer. Y de igual manera yo me acerco y soy parte en los caminos de ellos. Claro,
está el yo me acerco, falta que ellos también me permitan caminar a su lado. Y eso aplica con todo el resto de las personas. Entonces, creo que aquí es el momento para tomar esa decisión de empezar a caminar sola, pero caminar sola no en el dolor, sino caminar sola dándome a mí misma el amor que tanto he esperado recibir, porque eso también lo hablé hace poco. No es que yo no quisiera recibir amor, es que a lo mejor no sabía qué hacer cuando lo tenía y pues eso hizo que cuando lo tenía pues no lo pudiera aprovechar, y creo que me ha pasado en varias facetas de mi vida. Entonces, en lugar de estar mal por ese amor que no tuve o que no tengo, creo que es bueno empezar a trabajar en darme el amor que puedo a mí misma, regresar a darle el amor a la yo del pasado que todavía tiene esas heridas abiertas y buscar esa sanación. Y entonces cuando podemos amarnos a nosotros mismos, podemos amar a los demás de mejor manera. Quiero no extender mucho este video, que bueno, lo voy a subir normal, porque pues así no tengo temas con la conexión de internet. Solamente decir que bueno, que quisiera no tener que estarme arrepintiendo el día de mañana por las cosas que no hice. Porque a veces hablando del tema del amor que no sé recibir o que no se puede recibir, llegaron ocasiones en las que recibí un abrazo o en las que alguien tomó mi mano y lo hice con reserva, tal vez por el miedo a tomarla muy fuerte y salir lastimada o perder. Y una parte dentro de mí quería decir, no me sueltes, quédate. Y no lo hice. Precisamente ¿por qué? Porque tenía miedo a que al decirlo hubiera algún tema adicional. Me pasa también ahorita en el tema que tengo en el núcleo vincular, como les mencionaba. Tampoco me he permitido decir lo que necesito. Entonces voy a, claro, no ir por la vida diciendo lo que necesito y brincándome lo que quieren y esperan los demás. Pero si hay oportunidades para hacerlo, voy a permitirme intentarlo. Porque creo que en la vida, si nos tenemos que arrepentir de algo, pues ya que sea de lo que hicimos y no resultó como esperábamos, y no de lo que dejamos de hacer por miedo. Entonces, recordándoles que mi nombre del canal es Mishkin Sukuroi, porque Kinsukuroi significa más hermosa por haber estado rota. Cada vez que me rompo, está en mí poder reparar los pedazos, reconstruirme y poder aprender de ello y estar mejor. Entonces, creo que es hora de pegar otra vez los pedazos y estar bien, para que si algún día vuelve a llegar un amor, pueda permitirme recibirlo. Y no solo recibir, también es saber dar, pero para recibir y saber dar, pues hay que estar bien con uno mismo. Entonces, bueno, como lo dije, no tengo expectativas de que este contenido sea visto o no. Sin embargo, si alguien lo ve y le sirve de algo, pues espero que sea así. Y ya habrá otra ocasión, no sé en qué momento, en la que igual llegue por aquí y les comparta algún otro tema. Espero que estén pasando una excelente noche y les agradezco si es que llegan por acá. Tengan excelente fin de semana y vamos a sanar. No, voy a sanar.